Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Ahí estamos. Buenas tardes. Jóvenes, vamos a continuar con la temática de la clase. Quiero que avancemos para tener pues suficiente material para lo que es el examen. Hoy vamos a ver, son 3 factores los creadores del derecho agrario. Pero ustedes recuerden, principalmente cuando hablábamos sobre los elementos necesarios que dieron origen, ¿sí?, al derecho agrario. Cada uno de ellos los vamos a ir conceptualizando en la manera como lo vamos a ir desarrollando. Decíamos que fueron los factores económicos, sociales, políticos y culturales, en efecto. Dentro de otros factores, ya contemporáneamente, tenemos lo que es el capitalismo, la crisis del derecho privado, que recuerden ustedes que hubo cierta crisis con el derecho civil, o sea, el Código Napoleónico. Y luego tenemos lo que es la evolución constitucional. ¿En qué consiste el capitalismo? Sí. Son las nuevas tecnologías. Es la aparición de nuevas tecnologías agrícolas. El avance de la evolución industrial. Y como consecuencia de ello se da una revolución agrícola. Aparece desde luego en el sistema capitalista la maquinaria, los utensilios que se utilizan, sustancias químicas, tenemos los abonos. La tierra ya no es considerada como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas. Precisamente por eso fue que se desligaron otras ramas jurídicas del Código Civil. Entonces, la tierra ya no es considerada como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas. Ahora, la tierra es sinónimo de trabajo y prosperidad. La tierra comienza a ser un valor económico de gran importancia y con un gran alto de carácter de explotación. El capitalismo por sí no fue el creador del derecho agrario, más bien lo fue el derecho comercial. Son muchos los factores que dieron y apoyaron a esa formación de la creación del derecho agrario. Surge también no como un derecho eminentemente agrario, sino como un derecho comercial. ¿Por qué? Porque a través del comercio se fueron dando otros aspectos relacionados con las explotaciones agrarias. Ahora bien, fíjense pues, tanto el derecho civil como el comercial, estos dos derechos no casaban, no eran homogéneos. Y las distintas contradicciones que enfrentaban los codicistas da como resultado un derecho agrario de forma independiente al resto. Como consecuencia de esa discrepancia
entre el derecho civil y el derecho comercial, surge entonces como consecuencia un derecho independiente. Y la tierra comienza a verse como sinónimo de una actividad económica y de explotación financiera. Y crece en forma de un derecho de tipo comercial y de actividad económica, que hasta entonces carecía de nombre. Aquí es donde nace el moderno derecho agrario. Yo les podía preguntar, ¿cómo es entonces que surge el nuevo derecho agrario? Entonces, no confundirme con los aspectos económicos, sociales y políticos. Hay que leer bien la pregunta porque es posible que el nuevo derecho agrario surge cuando se da esa división del aspecto agrario y del aspecto eminentemente comercial. Surge entonces el derecho autónomo y nace el moderno derecho agrario cuando se separan. El día del examen hay que leer bien la pregunta. Causas que dieron origen o caracteres que dieron origen. Ustedes tienen que puntualizar que es posible que les pueda poner ahí. Si el derecho civil y la división con el derecho comercial, ¿cree usted que se dio un nuevo derecho agrario moderno? En efecto, sí. Ahora, con la evolución constitucional. Los avances constitucionales fueron partícipes en la creación del derecho agrario, defendiendo los intereses sociales. El propósito era llegar a una justa repartición de los bienes, un acceso justo al trabajo, y dentro de este marco el derecho agrario reunía los requisitos para hermanarse con el derecho constitucional. Es decir, que el espíritu de la creación de la normativa jurídica constitucionalmente prevalece el aspecto eminentemente relacionado con los intereses sociales, con los intereses colectivos. Este hermanamiento entre el derecho agrario y el constitucional es un antecedente que aparece por primera vez en la Constitución mexicana. Años después aparece en la Unión Soviética, en 1836, como un derecho de Estado y un derecho público. Otro caso lo encontramos en la República Dominicana, cuando estábamos analizando los aspectos relacionados con el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. En 1966, en la República Dominicana, se creó un documento y en ese documento, en el artículo octavo, tercera, declara la tierra como fin útil con el objeto de eliminar los latifundios. O sea, la eliminación de las grandes extensiones de tierra. Se les pregunta el día del examen. En las conferencias de la FAO, o sea, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, en esas convenciones principalmente, la que se realizó en la República Dominicana en el año de 1966, en, en la República Dominicana, ¿qué era lo que se pretendía? Si les puedo poner el artículo
pero más generalizada, que se pretendía con ese estatuto creado en la República Dominicana, era la de eliminar los latifundios que perjudicaban mucho en un sistema eminentemente capitalista. Porque estos latifundios prácticamente continúan siendo parte en el sistema capitalista, pero regularmente estos venían de otras épocas y de otros aspectos eminentemente relacionados como la etapa del feudalismo, del capitalismo, y luego se dan esas concentraciones de tierra en pocas manos. La invención del derecho agrario en las sociedades modernas. Realmente en pleno siglo XX. Este derecho agrario, que era lo que pretendía, por ejemplo, en América, principalmente en Guatemala, para el movimiento de la Revolución de Octubre. Era una reforma agraria integral. Era de quitar parte de las tierras a los grandes latifundistas y dárselas a las personas que no tenían medios para poder subsistir. Entonces, el derecho agrario moderno surge como una nueva rama del ordenamiento jurídico a comienzos del siglo XX. Es una creación histórico-social por parte de los juristas en un momento en que en el desarrollo de la agricultura presentaba problemas de articulación en los principios del orden del sistema jurídico político, principalmente en aquellos países que presentan o presentaban una desigualdad de distribución de propiedad de la tierra. Este es otro gran elemento, fíjense ustedes, del nuevo derecho agrario moderno. Los doctos, los juristas, ellos han analizado y han estudiado el nuevo moderno derecho agrario, principalmente en los países que no han resuelto los problemas de carácter agrario. ¿Por qué? Por existir esa gran distribución de la propiedad de la tierra. Vean qué interesante. ¿Es causal entonces o es casual que el derecho agrario aparezca al mismo tiempo que el derecho del trabajo? Y en el marco de la nueva forma de Estado social de derecho, ya, y en el mismo marco de la nueva forma de Estado social de derecho, ya que la cuestión agraria era también una manifestación de carácter social. Es decir, de las luchas del movimiento obrero, que estamos hablando en un sistema capitalista, y campesino, para reivindicar la ciudadanía y para ejercer control sobre la organización y condición de vida y de trabajo. Lo que pretende entonces el derecho agrario es el reconocimiento y tutela del productor agrario como característica fundamental. Entonces, el nuevo derecho agrario lo que pretende es el reconocimiento, es esa tutela al productor agrario, a los arrendatarios, a los aparceros. ¿Y quiénes son estos? Son las personas que se dedican a explotar un terreno agrícola o una instalación ganadera mediante un contrato de aparcería, o sea, por medio de un contrato. Entonces decíamos arrendatarios aparceros y trabajadores asalariados del campo. Bien,
para hacerlos beneficiarios de una reforma agraria de reparto de tierras. El nuevo derecho agrario moderno, entonces, a través de los juristas, ellos han hecho ciertos análisis y ciertos estudios de carácter eminentemente jurídico. Y ellos se refieren especialmente, mencionamos, a las personas que se dedican a la actividad del campo, a los arrendatarios, a los aparceros, a los trabajadores asalariados del campo y todas las personas que obtienen beneficio del mismo. Al hacer el estudio, se han dado cuenta ellos de la gran desigualdad, que no existe una equitatividad en cuanto a una forma proporcional, valga la expresión, de el repartimiento y de la distribución de tierras. Y eso es a lo que a ellos les preocupa, que debe de haber unas reformas agrarias, principalmente de los países que no han resuelto su problema eminentemente de carácter agrario. Está bien. El fomento de la agricultura perseguía el aumento de la producción en las explotaciones como presupuesto y condición para el desarrollo económico general, valorando y reconociendo a los productores y no limitarse solo a establecer medidas de tipo proteccionista. Para conseguir tales objetivos, la agricultura requería de grandes obras y grandes inversiones como nuevas formas de organización de las relaciones entre los propietarios, cultivadores, empresarios y trabajadores. Hay varios aspectos que enmarcan este nuevo derecho agrario moderno. Los objetivos, la protección de los trabajadores, la protección de las personas que trabajan en el campo, a los cultivadores, a los empresarios. Entonces, se puede hablar del derecho agrario como el conjunto de reglas, conceptos y prácticas jurídicas cuando se dan dos condiciones. La primera, podríamos decir, la existencia de una legislación que contribuye la relevancia especial o particular de las actividades agrarias. Se puede hablar del derecho agrario como el conjunto de reglas, conceptos y prácticas jurídicas cuando se dan dos condiciones. La existencia de una legislación que contribuye a la relevancia especial o particular de las actividades agrarias. Acá es necesario esa legislación creada por el órgano legislativo. Los usos y costumbres del campo también atribuían relevancia particular a los tiempos y espacios en los que se practicaban los cultivos y las relaciones sociales agrarias. Pero es evidente que tanto los nuevos códigos como el nuevo derecho agrario se debe de fundar sobre otros principios y otras reglas. Es decir, que esos aspectos deben estar marcados en los aspectos eminentemente legislativos. El otro aspecto es cuando los juristas asumen como objeto de reflexión y estudio particular el conjunto de reglas y técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria. Intervinieron factores históricos y sociales. Si el primero de los elementos es el aspecto legislativo,
Los juristas también se preocupan en estudiar factores de carácter eminentemente social e históricos. Los juristas que indagaban en los usos y costumbres del campo descubrieron en que hay maneras distintas de abordar la organización de la agricultura y no solo aquellos que proponían las doctrinas, los doctrinarios liberales, elaborando un conjunto de reglas generales y abstractas, poco apegadas a la realidad socioeconómica agraria. Acá podíamos referirnos a lo que era el derecho privado, el derecho civil. En resumen, el derecho agrario moderno aparece como una manifestación del proceso de los ordenamientos jurídicos en las sociedades modernas, que han estudiado particularmente los sociólogos. En otras palabras, jóvenes, este resumen tiende a crear satisfactores igualitarios en la sociedad, pero ya no a través de movimientos revolucionarios o de movimientos violentos. No, tiende a la realización de los satisfactores comunes a través de el diálogo, a través de las concertaciones con las personas interesadas en la temática. Los abogados, los campesinos, los agricultores, las cooperativas. Entonces, la tensión y el conflicto que se produce en las sociedades modernas burguesas entre desarrollo agrario y desarrollo del capital no presentan idénticas características que el conflicto entre propietarios y cultivadores, desde luego, de otras épocas. Por lo que yo les mencionaba, de los problemas que surgen por quererse dar a través de movimientos violentos. Hoy no, el diálogo, la concertación, los derechos humanos, las leyes, la legislación, los juristas, todos ellos tienden a la realización de las satisfacciones de carácter social, principalmente en el campo del derecho agrario. Sigamos. Si no me quedo ahí explicando. Digamos, concepto, definición del derecho agrario. Si el catedrático les pregunta a ustedes, deme el concepto de derecho agrario, anótenme ahí, derecho agrario, se las pongo buena. Pero el concepto es la terminología, porque la pregunta correcta es, describa o bien de la definición de un derecho agrario. ¿Por qué? Porque al mencionar la definición de determinado tema, no necesariamente que sea derecho agrario, porque cuando damos la definición estamos mencionando elementos, estamos mencionando principios, mencionamos características. Si es posible, mencionamos aspectos históricos, políticos, sociales, económicos, cuando estamos dando una definición. En cambio, el concepto es la temática de la que nosotros vamos a dar una definición. Es indispensable que el derecho agrario recoja los fundamentos históricos, sociológicos, económicos del Estado en cuestión a fin de regular las relaciones jurídicas de las instituciones agrarias. ¿Y cuáles son las instituciones agrarias? Podríamos mencionar
el decreto 1551, Ley de Transformación Agraria. Podríamos mencionar como instituciones el CODECA, podríamos mencionar como instituciones de aspectos agrarios con tierra, pro tierra, podríamos mencionar la Secretaría de Asuntos Agrarios como instituciones. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? El derecho agrario. Son todos, son todos los que se dedican a la actividad agraria. No solamente los campesinos, no solamente los latifundistas, los sujetos agrarios, el régimen de la propiedad agraria, las modalidades jurídicas agrarias y otros aspectos que hagan posible la conceptualización y la definición del derecho agrario. Una de las clases anteriores yo recordaba que les daba una definición de un licenciado que por el momento no recuerdo el nombre. Nos decía que el derecho agrario decía, varía. Esas definiciones varían de acuerdo a la temática donde se desarrolla la misma. Esta definición puede ser diferente por diferentes épocas, por diferentes tiempos y en diferentes lugares. Y él nos decía que el derecho agrario, licenciado Mía, no dice mi nombre, el licenciado Mía decía que el derecho agrario era el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones agrarias de producción, que tiene por objeto esas relaciones que existen entre los sujetos. Y mencionaba otros conceptos. Entonces, el concepto es la representación, lo que yo les mencionaba. El concepto es la representación mental de un objeto. Por ejemplo, una silla. Hecho, cualidad, situación, etcétera. Opinión, juicio. Especialmente el que se tiene de una persona o de algo. Puede ser una opinión o puede ser un juicio. Si hablamos de una persona, podríamos decir nuestro concepto. Como concepto de la persona puede ser mala presidente. Como concepto de la persona puede ser un buen presidente. Muy interesante esto. Podemos tener una opinión. Va a ser mal presidente. Va a ser mala presidente. Va a ser buen presidente. Entonces, cuando entramos a la definición, es donde se manifiesta el sistema económico, social, político. Por ejemplo, de un Estado, si es que estamos hablando de un Estado. Aquí estaríamos hablando del aspecto del sistema económico, social, político, de lo agrario. Entonces, es un proceso de transformación de la sociedad que dialécticamente desemboque en la reforma agraria y sobre particularidades acordes de cada país. Por eso, hay particularidades, hay aspectos y temas acordes de cada país en cada momento. Con respecto a la definición del derecho agrario, no existe una unidad de criterios, por lo que les venía explicando. Varía en las distintas épocas y países, de acuerdo a su doctrina, a su legislación y por el momento preciso por el que puede estar pasando determinado pueblo o nación. Ahora bien, ¿qué es la doctrina? En el privado, un catedrático le pregunta a usted qué comprende por doctrina?
Entonces, es el conjunto de principios, conceptos en que se fundamenta un sistema, una cátedra. Si estamos examinándola, por ejemplo, en lo laboral, y le dice el catedrático, ¿usted qué comprende por doctrina? Ustedes, yo recuerdo que el licenciado de Agrario nos dio esto. Usted es el conjunto de conceptos, son los principios en que se fundamenta el sistema civil, el sistema laboral o el sistema jurídico agrario. La doctrina es la misma, lo que cambia son las conceptuales, son las definiciones de la temática que nosotros estamos hablando. La legislación es lo mismo, solo que varía en cada una de las temáticas que estamos desarrollando. Entonces, no tienen por qué perderse. Ustedes aquí ya se están ya formando como futuros profesionales y están tomando ya la conceptualización de cada una de la terminología que ustedes van a utilizar, no el día del examen, sino que toda la vida como profesionales. La legislación, entonces, jóvenes, son las leyes. Es el conjunto de leyes que crean en el Congreso, pues. Es el conjunto de leyes y demás ordenamientos jurídicos creados por el Poder Legislativo que regula la vida jurídica. En nuestro caso, la vida jurídica agraria. Yo les podía preguntar a ustedes, y esto se enmarca en un derecho objetivo, en las normas de carácter positivo. Son creadas por el Estado, son normas vigentes, es un derecho eminentemente positivo. ¿Alguna duda, pues? Y podemos entrarle. Miremos. La definición del derecho agrario. Aquí hay una definición del país argentino. Argentina dice que es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria, con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún problema. Argentina tiene su propia regulación, tiene sus juzgados agrarios, tiene sus tribunales agrarios y tiende al bienestar de la comunidad rural. Donde han habido problemas ha sido en el Perú, enfrentamientos y problemas de limítrofes y cuestiones relacionadas con el aspecto agrario, pero se han resuelto y tienen su propia regulación. Otro elemento fundamental es cuando hablamos del concepto de agricultura. ¿Y qué entendemos por la agricultura? La agricultura es el arte, es una ciencia, es una industria que se ocupa de la explotación de plantas y de animales para el uso humano. La agricultura no solamente es sembrar maíz y frijol, no, señores. La agricultura es muy general. Se dedica al este vocablo, fíjense bien, proviene del latín agrarius, de ager agri, que quiere decir terreno o campo. Y cultura, pues desde luego, cuyo significado es el cultivo. Se dedica a todas las actividades del campo. La crianza del ganado bovino, la crianza del ganado porcino, la crianza de abejas, de ovejas. Señores, la crianza de gallinas, todo enmarca aspectos de la agricultura. En este sentido, la agricultura es labranza. Permítanme, jóvenes, no me gusta esto. En este sentido estricto, agricultura es labranza, el cultivo de la tierra, el arte de cultivarla,
En ese sentido amplio, engloba el marco de actividades necesarias para el cultivo de aquellas plantas útiles al hombre y a los animales. Se puede dar hasta plantas medicinales, también plantas y cuestiones que quedan para el alimento animal y para el concentrado. Entonces, tradicionalmente se han desarrollado 4 secciones con respecto a la agricultura. Aquí estamos hablando tradicionalmente, que vienen pues tras el tiempo. Aquí tenemos agrología. ¿Qué estudia la agrología? El suelo. Eso lo mencionábamos en uno de los artículos, creo que es el 13, si no estoy mal, de lo que es la ley del medio ambiente, cuando se refiere qué es lo que comprende el medio ambiente, la tierra, el subsuelo, minerales, agrología, etcétera, etcétera. Entonces, la agrología, el estudio del suelo, agricultura, ganado, pastos, etcétera. Arboricultura, explotación del árbol silvestre. Economía rural, mayor productividad de la tierra, obteniendo máximos beneficios en las ventas. Ven qué interesante. Sigamos. Delimitación conceptual. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es la conceptualización de lo agrario? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es su contenido y su finalidad del derecho agrario? Bueno, ¿cuál es la conceptualización? Ustedes cuando hicieron su trabajo de investigación en teoría, en investigación teórica, recuerdan la delimitación conceptual, la delimitación del tema. Yo voy a trabajar sobre agrario, entonces hay que hacer la conceptualización, hay que hacer la delimitación. Entonces, cuando hacemos una delimitación conceptual, el marco teórico y el modelo conceptual del derecho agrario se constituye en el manejo y en la aplicación de términos propios de esta disciplina jurídica y de otras que también forman parte del área social del conocimiento. Quiere decir que cuando hablamos de esa delimitación conceptual del aspecto agrario, vamos a utilizar varias teorías y varias doctrinas. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál es el objeto de estudio del aspecto agrario? La estructura organizativa del derecho agrario como actividad de los ejidos y comunidades, la propiedad privada y las relaciones jurídicas que se presentan con motivo de la tenencia de la tierra, en esas modalidades, repito, también estudia las colonias agrícolas, ganaderas o forestales y lo relativo a terrenos nacionales. El derecho agrario tiene como estudio la agricultura, organización y actividad de ejidos. Y nos preguntamos, ¿qué son los ejidos? Los ejidos eran aquellos pueblos que se encontraban, aquellos aspectos, por ejemplo, donde había montarrales o había pasto, pero que se encontraban, esos ejidos se encontraban afuera de los pueblos. Entonces, el derecho agrario como objeto, como estudio de la organización y esa actividad de ejidos, o sea, que se encuentran fuera del pueblo, y comunidades, la propiedad privada, las relaciones jurídicas, que se presentan con motivo de la tenencia de la tierra, en esas modalidades también estudia las colonias agrícolas, ganaderas, forestales y lo relativo a terrenos nacionales. Bueno, yo recuerdo que hablábamos algo cuando mencionábamos a Mendieta y Núñez, cuando hablaba del contenido del derecho agrario. El derecho agrario, entonces, tiene normas jurídicas de carácter sustantivas como adjetivas. Eso ya lo vimos. Tiene sus leyes, tiene sus reglamentos.
disposiciones administrativas, tiene doctrina, tiene jurisprudencia, que regulan las relaciones entre los sujetos jurídicos agrarios en cuanto a sus derechos tutelados por la legislación agraria, el ejercicio de los mismos y la solución de los conflictos que surgen al respecto, principalmente de aquellos países que aún no han resuelto su problema agrario. ¿Cuáles son las finalidades? ¿Cuáles son las finalidades del derecho agrario? Y vamos, fíjense pues, esta es posiblemente pregunta de examen. Lo estamos analizando desde un punto de vista ya eminentemente moderno. Entonces, la finalidad del derecho agrario moderno es lograr la seguridad jurídica con respecto a la tenencia de la tierra en todas sus modalidades. Esa es la finalidad. Constitucionalmente nos dice que nosotros tenemos derechos a nuestro derecho inherente como es la propiedad. Entonces, la finalidad del derecho agrario es lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en todas sus modalidades. Que todo el campesino o el que trabaja la tierra debe de tener sus escrituras de propiedad. Cuando hablamos de la seguridad y modalidades, que deben de estar inscritas en el registro de la propiedad. Bueno, esto casi es una repetición de todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Y cuál es la actividad agraria? ¿Qué comprende? Comprende las fuerzas productivas, el hombre, los instrumentos, la producción, valiéndose para actuar sobre la tierra como objeto de trabajo. Eso ya lo vimos. ¿Y cuáles son las relaciones de producción? Son los vínculos que se establecen como motivo de la actividad productiva con el proceso de bienes materiales de origen agrícola. Eso ya lo vimos. Y los elementos integrantes de la actividad agraria, también lo vimos. La agricultura, la horticultura, fruticultura, floricultura, la ganadería. Tenemos la ganadería, ganado bovino, ovino, porcina, caprina, conservación de los bosques y montes, la selvicultura, suelos, la reforestación, los aprovechamientos de los recursos hidráulicos, el empleo del agua, ríos, recursos, y eso yo recuerdo que lo vimos. Luego tenemos los conceptos fundamentales vinculados al derecho agrario. Se expresa a través de conceptos propios. Sin embargo, es necesario conocer otros para reforzar su contenido. Esto ya lo vimos, la legislación agraria como el conjunto de leyes y demás ordenamientos creados por el Poder Legislativo, el Congreso de la República, tendientes a regular la vida jurídica agraria. También ya hablamos sobre lo que era la doctrina, los principios y conceptos en que se fundamenta el sistema jurídico agrario. También puede definirse como la opinión de uno o de varios analistas en materia agraria. Es justo, decía, reconocer que se carece de sentido crítico y analítico. Luego la jurisprudencia agraria, que son aquellos actos o resoluciones eminentemente repetitivas. Entonces la jurisprudencia agraria es la parte del derecho que se genera en los tribunales autorizados como consecuencia de la interpretación, complementación, la integración y la aplicación de la legislación agraria vigente que se expresa como sistema de normas jurisprudenciales obligatorias con el fin de realizar justicia y seguridad jurídica. Yo les voy a poner que es el acto eminentemente repetitivo de resoluciones o de sentencias, porque entonces les estoy hablando de la jurisprudencia. Pero sí les voy a poner, si les pongo la pregunta, es como una consecuencia de una interpretación. Es la complementación y la integración de la aplicación de la legislación agraria vigente.
Entonces me estoy refiriendo a la jurisprudencia del tipo agrario. Luego tenemos acá lo que es la política agraria. Lo que hemos visto, yo sé que cualquiera podría dar una definición. Se deriva la política agraria, se deriva de la política pública, se deriva de la política pública. La política agraria es la expresión concreta de la política social. Se entiende como el arte de gobernar y dictar leyes en relación, pero en asuntos agrarios, con el propósito de alcanzar fines para el bien común. Podría poner en el examen, expresión concreta de la política social. Se podría anotar como el arte de gobernar y de hacer leyes en asuntos agrarios. Entonces, nos estamos refiriendo a la política agraria, o sea, a las políticas públicas en materia agraria. El Estado está haciendo políticas públicas, sí, porque el Estado está resolviendo los problemas de carácter social, está resolviendo las necesidades. ¿Qué comprende usted por una política agraria? Es la que tiende a solucionar los problemas desde el punto de vista del bien común a través de las políticas públicas. Solo que con diferentes palabras, pero creemos en lo mismo. Desarrollo rural. En la retórica, fíjense pues, cuando hablamos del desarrollo rural, este desarrollo rural, jóvenes, los políticos saben cómo, dónde y cuándo tienen esa retórica de carácter oficial de los gobiernos o de cuando andan en campaña. El desarrollo rural es la retórica oficial de los gobiernos para explicar los resultados de la política económica. Al decir que hemos alcanzado un desarrollo rural superior a tiempos pasados. Esa es mentira. Este concepto nunca ha faltado en el discurso electoral y en las plataformas de los partidos políticos. Yo no recuerdo si fue a ustedes a quien el IRES explicaba que en el Perú regularmente cada año se entregan hasta 10,000 títulos de propiedad a los campesinos. Fíjense ustedes. No importa de qué extensiones territoriales sean, pero se les entregan ciertas parcelas para que puedan trabajar y tener para poder vivir, para poder comer. Ahí en uno de los planes del gobierno está viendo a poner atención a ciertos cambios estructurales en materia agraria. Solamente a uno de los partidos estaba viendo en el plan de gobierno que tiene. La otra persona no ha mencionado nada absolutamente con aspectos relacionados con la tierra. Solo ha dicho que le va a incrementar un bono a los maestros. Se les ha dicho que va a hacer una pasarela aérea desde el Atlántico hasta el periferia, hasta la cuestión de la final de la Roosevelt. Miren, ¿dónde va a encontrar el dinero y el presupuesto para todo lo que anda ofreciendo? Que no mienta. Y si consigue el dinero, va a empobrecer con tanto préstamo que hacen al Banco Mundial. El gobierno actual ha sido el gobierno que ha hecho más préstamos a través de 2 gobiernos anteriores juntos. ¿Dónde está el dinero de las vacunas? ¿En dónde está el dinero del hospital que tenía que construirse creo que en Villanueva? Yo pienso, pero como decía Alfonso Portillo, político que no miente dice que no gana.
Pero a nosotros ya no nos pueden engañar fácilmente. Que engañen a la gente pobre y neófita del área rural con una lámina, con un almuerzo, con una bolsa de comida. Entonces, andan que les van a autorizar y donarles sus tierras, que les van a proporcionar tal finca que les queda cerca para que no, ellos no sean desplazados hacia otro lugar. Señores, que no mientan. En Guatemala, en Guatemala, es raro el partido político que hace mención de un cambio estructural en materia agraria. Son muy, nunca o muy raro. Hoy sí lo estaba mencionando. Porque eso es meterse con los del león. Porque son los latifundistas. Son ellos los que patrocinan las campañas políticas. ¿Qué miembro del Congreso, si se le patrocinó su campaña política, se va a meter contra un terrateniente que fue el que le proporcionó el dinero para su campaña? Él en ningún momento ni va a mencionar el aspecto agrario en el Congreso. Porque no puede, ya que el otro le podría cobrar su factura política del dinero que le dio. Y en Guatemala, jóvenes, cada partido político que llega al gobierno, dentro de los primeros 6 meses, lo que hacen es lo siguiente: agarran los títulos de propiedad, por ejemplo, de Mazatenango, agarran los títulos de propiedad de Fray Bartolomé de las Casas, agarran los títulos de propiedad que están en el Quiché, Huehuetenango, imagínense ustedes. Esos títulos de propiedad se vienen entregando desde la época, yo creo que de Vinicio Cerezo, Serrano Elías, Perché, Álvaro Colón, este Cómico Morales. Lo único que hacen es que le cambian carátula, le ponen gobierno actual del movimiento del cómico, ya ni recuerdo cómo se llamaba. Y hasta la fotografía del presidente. Pero cuando se mira el título, lo único que hacen a veces es cambiar el nombre del papá, que se lo pasaron a un hijo o a la esposa. Pero la propiedad es la misma. Ya no engañen al pueblo que andan entregando títulos, si son los mismos. Que demuestren que han comprado una finca y que esta finca se ha desmembrado y que sirve para las adjudicaciones y se están elaborando títulos nuevos. Señores, mis respetos. Que ese es el camino real, democrático, el cual se debe de realizar. Digamos, la justicia agraria. Decíamos, lo agrario, decíamos, de latín justitia, que proviene del jus, que significa lo justo. La justicia no solo es una virtud, como decía Aristóteles, sino que también constituye el fin del propio derecho. Se divide en justicia legal o general. Cuando hablamos de una justicia general, se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos, desde el punto de vista de los que estos deben a ella: impuestos, servicios obligatorios, como los deberes de los gobernantes con la sociedad, lealtad, el bien común. En otras palabras, la creación de esos impuestos, el servicio de los burócratas, todo se debe de realizar en igualdad de circunstancias. Una justicia legal o general, que los que tienen más paguen más, los que menos tienen menos, y los que no, pues definitivamente. Pero esa es lo que tiende a la satisfacción del bien común a través de los deberes
de los señores gobernantes. Debe de existir una justicia equitativa, bueno, una justicia distributiva. La distributiva regula la participación a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos. Esa justicia distributiva regula la participación que tiene derecho a cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y bienes atribuibles del bien común. ¿Cómo deben de distribuirse los impuestos? ¿Cómo deben de ser esas cargas? Lo que el individuo puede exigir de la sociedad es la repartición justa de las cargas fiscales, derecho a satisfactores mínimos, vivienda, alimentación, vestido, etc. Eso es, jóvenes, lo que no existe en esta administración actual. No ha existido. Una justicia conmutativa es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan en un plano de igualdad. Ejemplo, las relaciones contractuales atiende el criterio de trabajo igual a los iguales. Bueno, luego tenemos dentro de esos aspectos una reforma agraria. Pensamiento moderno de que les he venido mencionando. ¿Qué diferencia hay con lo que es una transformación agraria? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una transformación agraria? Entonces, que tiende a resolver los problemas agrarios de una determinada estructura agraria justa, equitativa, distributiva de la tierra, asistencia integral, técnica, crediticia, social y de mercados. Bueno, esto yo recuerdo que ya lo vimos. La 10ª conferencia, por ejemplo, hablábamos de la FAO en América Latina, lo que se dio en Caracas. Principalmente, recuerden ustedes, lo que se dio en República Dominicana, que decía que crearse la codificación, decía, para eliminar lo que eran los mencionados latifundios. Bueno, sigamos. ¿Cuál es entonces cuando se da? Fíjense, cuando se da esa disgregación, cuando se separa los derechos laborales, el derecho mercantil, el derecho agrario, cuando se separa entonces esos aspectos de codificación agrario, prácticamente se separa del Código Civil porque el derecho agrario tiene su propia autonomía. La doctrina autónoma del derecho agrario se ha manifestado de una manera absoluta en diversos países donde coinciden en otorgarle una independencia definitiva en relación con cualquier otra rama del derecho, como el civil, el administrativo. Su autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. Se vincula y se nutre con otras disciplinas jurídicas y otras áreas del conocimiento social. Surge a partir de las relaciones jurídicas, que regula en sentido amplio y en sentido estricto como sentido jurídico escrito. Entonces, nosotros, ¿dónde ubicamos al derecho agrario? Si les preguntan en el examen, ¿usted dónde ubica el derecho agrario? ¿Lo ubica usted en el derecho privado o lo ubica usted en el derecho público? Realmente esa división ha debilitado ante la creciente la intervención del Estado en la vida económica. Cuando hablamos del derecho privado en materia agraria, estamos hablando del conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas físicas, morales en igualdad de circunstancias, producto de los hechos y actos jurídicos generados por ellas que les competen. Si ustedes miran el Código de Trabajo, ahí habla del derecho relacionado con las contrataciones, el derecho de contrato. Ahí hay contratos
de carácter agrario. Y hay contratos de igualdad de circunstancias. Entonces ahí, jóvenes, nos estamos refiriendo al derecho privado y que está regulado en el código laboral cuando habla de los contratos. Y cuando hablamos del derecho público, se integra con las normas que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. Aquí hay dos cosas muy importantes entonces. Podemos hablar de la cosa pública, del derecho público. O sea, esa obligación que tiene el Estado de proporcionar a la clase campesina el apoyo en busca de la existencia y del interés social, el cual debe de prevalecer. Derecho público se integra con las normas que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. Dotar de tierras, respaldar al campesino, proteger al campesinado, proteger sus tierras. Es el derecho público porque es el Estado el que está proporcionando. Y con el derecho privado, entonces ya podemos entrar a lo que son nosotros los contratos, arrendamientos. Ya son aspectos generadores que competen a determinadas materias, incluyendo el aspecto agrario. Entonces, en el privado, ¿por qué? ¿Qué diferencia encuentra usted el derecho privado y el derecho público? El derecho privado es cuando existen contratos relacionados en materia agraria. Por ejemplo, los que están regulados en el Código Laboral, contratos agrarios, etc. Mientras tanto, el derecho público es la potestad que tiene el Estado dentro de sus políticas públicas de prestar ese servicio de carácter social. Entonces, no tenemos por qué perder. Digamos, el Estado debe de ejercer su poder soberano vigilando, controlando, ordenando la actividad agraria. Disposiciones en materia agraria por razones de utilidad o necesidad pública o de interés social solo pueden ser impugnadas por normas constitucionales. Cuando a alguien se le ha perjudicado con una expropiación y que el Estado no le ha pagado, entonces él puede, a través de un amparo, interponerlo a través de normas eminentemente constitucionales. Entonces, es un complejo normativo que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. ¿Por qué derecho social? El derecho social descansa en teoría y en una doctrina normatividad, en prácticas jurídicas, destinadas a proteger a personas o grupos sociales, a efecto de equilibrar las relaciones sociales que conduzcan a la convivencia y solidaridad humana, que tiene como objetivo último el bien común y su correspondiente perfeccionamiento. Bueno, vamos a ver. Aquí entramos a lo que son aspectos que nos regula el Código Laboral. Nos vamos a quedar jóvenes. Dentro de las características del derecho agrario. Y nos miramos el próximo día de clase, que vamos a ver si avanzamos más para ver la manera y la forma, saber hasta dónde llegamos con el examen final. Ahí estamos bien. Bueno, si hay alguna pregunta, jóvenes, estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo día de clase. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.